En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas se refiere a su Hijo, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos están también ustedes, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En toda la Iglesia Universal comenzamos hoy la lectura de la carta a los Romanos. Esta carta, muy importante de San Pablo, tiene 16 capítulos. Durante 4 semanas vamos a estar leyendo la carta a los Romanos, exceptuando los días de fiesta, y queremos tomarla con todo el corazón, que nos sirva para nuestra vida. Les recomiendo a ustedes que lean en sus casas la carta a los Romanos, que lean estos 16 capítulos escritos por San Pablo hacia el año 50 o 60 después de Cristo. Estamos entonces ante un documento que fue escrito muy cerca a los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Estemos atentos porque la carta a los Romanos fue escrita por Pablo a una comunidad de creyentes en Jesucristo el Señor que vive en Roma. Pero Pablo, cuando escribe esta carta, todavía no ha visitado la comunidad de Roma. Tiene el proyecto de ir, pero no ha visitado la comunidad de Roma. No ha podido él mismo predicar el Evangelio. El Evangelio llegó a Roma, y Roma es la capital del imperio en ese momento, de los no creyentes, de los paganos. Cuando escuchemos la palabra paganos, no lo tomemos peyorativamente, despectivamente. Cuando escuchemos la palabra paganos, descubramos que se refiere a aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por el Señor. Pero el Evangelio llegó a Roma como una semilla. ¿Quiénes llevaron esta semilla hasta Roma? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que allí posiblemente hay algunos judíos que empiezan a creer en el Evangelio que Pablo ha predicado en otras ciudades. Pero también puede haber sucedido que la semilla del Evangelio llegó por mano de algunos paganos que también creyeron en el Señor Jesús. Lo que sí es cierto es que San Pablo en esta carta nos va a ampliar el corazón, porque él, con su doctrina, con su claridad, con la gracia del Espíritu Santo, nos va a decir que ese Evangelio de Dios es un Evangelio para toda la humanidad. No solamente para los judíos, sino para los judíos que estén en cualquier parte del mundo y para aquellos que sin ser judíos reciben con alegría la palabra de Dios y la llevan a su vida. Empieza Pablo diciéndonos en su capítulo 1 de la carta a los Romanos que él se reconoce como siervo de Jesucristo y nos dice también cuál es la misión. Él es enviado, él es apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Qué interesante la manera como Pablo se identifica a sí mismo. Es siervo de Cristo, él es un servidor de Cristo, él no es el dueño del Evangelio, él es un portador de un mensaje de salvación que es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es la persona de Jesucristo, prometido por los profetas, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos y por eso goza de todo poder. El Evangelio que nos está anunciando Pablo es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por Él hemos recibido este don. ¿Cuál es el don? El don de la misión, de hacer que todos los gentiles, que toda la humanidad
responda a la fe para gloria de Dios nuestro Padre. Termina Pablo deseando gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor para todos. Que hoy también el Señor nos dé la gracia y la paz en nuestra vida y que emprendamos hoy nuestro trabajo, nuestra vida, sabiendo que estamos llamados a reconocernos tocados por el amor de Dios y por lo tanto a responderle desde nuestra fe, a decirle al Señor que recibimos su gracia, su misericordia y su paz. Salmo 97. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, vitorea, toca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús nos está resaltando la actitud que debemos tener ante Él. La multitud lo está rodeando y Él les está diciendo que les falta actitud, que son una generación perversa. Ojalá que el Señor no diga eso de nosotros. Ojalá que nosotros no seamos los perversos que buscamos a Jesús, que lo rodeamos, pero que no nos damos cuenta que Él es el signo mayor del amor misericordioso de Dios Padre. Precisamente, por eso dice el Señor Jesús que la generación que lo rodea es una generación perversa, porque viven pidiendo signos y milagros, pero no se dan cuenta que el mayor de los milagros es la presencia del rostro de Cristo, su misión, su encarnación, su vida entre nosotros. Ese es el mayor signo. Y está hablando de la actitud de las generaciones. Por ejemplo, está resaltando que en el tiempo de Jonás, él fue enviado a predicar a una ciudad pagana, a Nínive, y que los ninivitas, habitantes de esta ciudad, después de escuchar la predicación de Jonás, se convirtieron, tuvieron una actitud humilde, reconocieron sus pecados, se vistieron de ceniza, cambiaron sus actitudes de vida y todos, empezando por su gobernante, cambiaron la forma de vivir porque escucharon con respeto, con una actitud de fe, a un hombre que les estaba predicando y les estaba anunciando no cosas buenas, les estaba anunciando la destrucción de la ciudad. ¿Qué fue lo importante entonces en Nínive? La actitud receptiva ante la profecía, ante el signo de Jonás, ante la palabra que Jonás les estaba dirigiendo a cada uno de los habitantes de esta importantísima ciudad de Nínive. Y hay otra actitud que está resaltando el Señor Jesús. Resalta la actitud de la reina del sur, la reina de Saba, que se desplaza desde su país para encontrarse con Salomón, para contemplarlo a él y para contemplar su reinado y su sabiduría, de la cual había tenido noticia en su país. Ella tuvo una actitud de asombro, y por esa actitud de asombro, ella se desplaza, se pone en camino buscando la sabiduría. Dos actitudes que le llaman la atención al Señor Jesús. Por una parte, la conversión de los ninivitas. Se necesita humildad para convertirse. Y por otra parte, la actitud de la reina del sur. Se necesita humildad para ponerse en camino buscando a otro que tiene más sabiduría, y en este caso es Salomón. Pero el Señor Jesús está diciendo: aquí hay alguien más que Salomón, aquí hay alguien más que Jonás. Por lo tanto, mirándolo a él, debe haber una actitud de humildad y de fe para poder aceptar el mensaje que el Señor está dando y para que nosotros podamos decir, como los ninivitas:
ante la presencia amorosa de Cristo Jesús, ante su presencia misericordiosa, ante su llamado a la conversión, yo quiero convertirme hoy y no quiero dejarlo para mañana. Es una actitud de humildad, de reconocimiento de nuestra falta, pero además debemos encontrar en Cristo la plenitud de la sabiduría. Ya no es la imperfección de un rey como Salomón, a pesar de ser dotado de inmensa sabiduría. No, hoy queremos vivir la sabiduría plena de Cristo. Él nos da la manera de vivir correcta en nuestra existencia y esa es la sabiduría que nos conduce como hermanos al cielo. Señor, danos humildad para buscarte a ti como la fuente de la vida nueva. Danos humildad para buscarte a ti como la fuente de la verdadera sabiduría que salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.